Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de esta semana me siento como en la obligación de explicaros un poquito, ya que estamos en esta pandemia del coronavirus, explicaros un poquito en qué consiste este virus, ¿de acuerdo? No me voy a meter en toda la parte epidemiológica, de si venía de China, si venía de los murciélagos y todo eso, sino que aprovechando la oportunidad pues, que tenemos de estar viviendo esto, pues darle una explicación biológica, darle una explicación teniendo en cuenta el tema o los temas que hemos dado, ¿de acuerdo? Es decir, que no me voy a parar en las normas de sanidad que tenemos que seguir y las normas para no contagiarnos y todo eso, porque eso ya nos lo dicen en la televisión, ¿de acuerdo? Pero el objetivo de este vídeo es que realmente que sepáis un poquito más de lo que sabe la gente sobre este virus, ¿de acuerdo? Muy bien, lo primero que tenéis que saber, que eso sí que hay algunos medios de comunicación que lo respetan, pero la mayoría no, es que este virus no se llama COVID-19 científicamente, ¿de acuerdo? El COVID-19 no es un nombre científico, es el nombre que le han puesto los medios de comunicación, ¿vale? El nombre científico es SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se llama SARS-CoV-2? Porque tiene una similitud muy grande, más del 90%, con el virus del SARS, ¿de acuerdo? El virus del SARS es un virus que formó una epidemia en 2003, ¿de acuerdo? Por eso ese nombre de SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Pero no se llama COVID-19 científicamente, ¿de acuerdo? Como sabéis, el coronavirus es un virus que infecta las vías respiratorias fundamentalmente, ¿de acuerdo? Y que provoca pues graves lesiones, neumonías y etcétera, ¿de acuerdo? Se contagia evidentemente cuando alguien tose o cuando alguien estornuda y evidentemente esos virus que están en las gotitas de saliva pues se diseminan por todos lados. Si yo no me pongo la mano en la boca o si me pongo la mano pero después toco cualquier cosa, pues evidentemente eso se va propagando y que tiene una incubación de 14 días. Durante 14 días el virus está infectando, pero tú no tienes síntomas, aunque sí que puedes diseminar el virus. ¿De acuerdo? Todo esto ya lo sabíais. Vamos un poquito más en detalle y vamos a conocer un poquito al virus. ¿De acuerdo? El virus, fijaros, tiene esta forma, tiene una membrana plasmática que hereda de la membrana plasmática de la célula que acaba de importar y tiene una serie de proteínas pues incrustadas en ella. ¿De acuerdo? Este virus cuando sale de una persona y infecta a otra, lo primero que ocurre es que llega a una célula, llega a una célula, ¿de acuerdo? Y lo primero que hace el virus es inyectar su material genético, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta es la primera diferencia que nos encontramos con respecto a la replicación, transcripción y traducción de la célula eucariota, que es lo que hemos hecho nosotros, ¿de acuerdo? El material genético del virus coronavirus es ARN, no es ADN, ¿de acuerdo? Nuestro material genético es ADN, el material genético del virus es ARN, ¿de acuerdo? Y además es ARN de cadena positiva, que no hemos hablado de esto, pero es importante que lo tengamos claro, ¿de acuerdo? Muy bien, lo primero que hace el virus es meter su material genético dentro de la célula, ¿de acuerdo? Y este material genético es ARN de cadena positiva. ¿Qué significa que es un ARN de cadena positiva? Significa que este ARN es muy, 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 muy similar al ARN mensajero de la célula. Es decir, cuando el virus infecta y mete su material genético dentro, la célula se cree que ese ARN es suyo, ¿de acuerdo? Y si os acordáis, los mensajeros tenían una estructura CAP
¿sí? Que permitía o hacía que la célula dijera, ah, este ARN es mío, ¿de acuerdo? Y también servía para que el mensajero saliera del núcleo, ¿de acuerdo? Ahí la célula se cree que ese ARN es suyo. El virus es muy listo y es capaz de engañar a la célula. ¿Y qué pasa con esto? Que evidentemente, como cualquier mensajero de la célula, se coloca las dos subunidades de un ribosoma encima del ARN del virus, ¿de acuerdo? Y traduce, como traduce la célula eucariota, acordaros, siguiendo el código genético de 3 bases por aminoácido, y genera una proteína, porque ese ARN mensajero, y no entraremos en detalles, pero ese ARN mensajero está preparado para que solo traduzca la primera proteína. Después hay un codón stop y se cae. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué sale de ahí? Esa proteína que acaba de generar la célula, pensándose que ese mensajero es suyo, genera una proteína del virus. ¿De acuerdo? Esa proteína del virus se llama replicasa y es una superproteína. Es una proteína que hace un montón de cosas, pero básicamente hace 2 muy importantes, ¿de acuerdo? A diferencia de la ADN polimerasa, si os acordáis, la ADN polimerasa era la que replicaba el ADN, la replicasa del virus replica el ARN, pero en las 2 direcciones, tanto en 5', 3' como en 3', 5'. Acordaros que la ADN polimerasa de la célula no era capaz de hacer eso, solo lo podía hacer en una dirección. ¿De acuerdo? Por eso teníamos la cadena continua y la cadena retardada. Esta no, esta lo puede hacer en las 2 direcciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si lo hace hacia una dirección, lo que hace si lo hace de 3' a 5', lo que genera esta proteína es un nuevo ARN que acaba de replicar, un nuevo ARN, pero esta vez, como es la cadena complementaria, es de polaridad negativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Este ARN de cadena negativa no puede traducirse, ¿de acuerdo? Porque este no se parece al ARN de la célula. Pero sí le permite al virus tener un molde, ¿de acuerdo? Ha hecho como el molde para seguir generando más ARNs de cadena positiva. De un ARN de cadena positiva no puedo pasar a uno de cadena positiva. Primero tengo que hacer el ARN de cadena negativa y después hacer más ARNs de cadena positiva. Y eso es lo que hace el virus, tal cual, ¿de acuerdo? Coge este ARN de cadena negativa, viene la replicasa del virus, va de 3' a 5' y empieza a generar una cantidad enorme de ARNs de cadena positiva, ¿de acuerdo? Un montón, y se van acumulando en la célula, y un montón, miles y millones, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la replicasa del virus, si va hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Si va de 5' a 3', lo que genera son los mensajeros, ¿de acuerdo? Son los mensajeros del resto de proteínas del genoma, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando la proteína va en esta dirección, lo que empieza a generar también a miles de millones son los mensajeros de todas las proteínas. Estos ARNs que se están generando aquí sí que son de cadena positiva, ¿de acuerdo? Sí que son de cadena positiva, pero son trocitos, no es el genoma del virus, son los trocitos de cada proteína. Por lo tanto, la célula se vuelve a creer
que estos mensajeros son suyos. Ya os digo que el virus es muy listo y siempre va 2 o 3 pasos por delante que la célula. Este virus y la mayoría. A partir de aquí se empiezan a generar las proteínas, es decir, aquí se van uniendo los ribosomas, ya sabéis cómo funciona la traducción en la célula, esto pasa exactamente igual, ¿de acuerdo?, que en la célula, salvo que este ARN no es de la célula y es del virus. Y se empiezan a generar un montón de proteínas, importantes para el virus, pues las proteínas de la cápside, las proteínas que están ancladas en la membrana, un montón de proteínas que el virus necesita para ensamblarse, ¿de acuerdo? Y una vez ensamblado, salir de la célula, ¿de acuerdo? Es decir, que estas proteínas, poco a poco, se van a ir incorporando al lado de esos ARNs positivos que la replicasa ha ido formando. Entonces, un genoma de ARN positivo más un montón de proteínas hacen una cajita, meten el material genético dentro y se forma un virión. ¿De acuerdo? Viriones, los hijos de los virus, los llamamos viriones. ¿De acuerdo? Y ahí se empiezan a generar una cantidad de proteínas, una cantidad de ARNs positivos y una cantidad de virus ensamblándose sin parar, que al final la célula no es capaz de resistir esa cantidad y literalmente explota. ¿De acuerdo? Y todos esos millones de virus que se han generado empiezan a infectar, empiezan otro nuevo ciclo de infección y empiezan a infectar a todas las células que tenemos alrededor. Al final, y durante 14 días, tú no te enteras. Esto va pasando de células a células, millones de células, y tú no te enteras durante 10, 14 días. A partir de esos días empiezas a tener tos, empiezas a tener fiebre y empieza la reacción del cuerpo para intentar parar el virus, pero ya mucho del daño está hecho. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que toses, cada vez que estornudas, pues vas diseminando el virus. Estos viriones que se van generando y que han hecho y que la célula al final ha explotado, nuevamente volvemos al hecho de que yo puedo volver a infectar, ¿de acuerdo?, si no tomo las medidas de seguridad necesarias, ¿de acuerdo? Por eso. Nada más. Deciros, por ejemplo, que el virus no entra en el núcleo de la célula para nada, no lo necesita, su replicasa es la que replica el ARN a cadena negativa y después genera sus propios mensajeros y después replica su ARN, o sea que ella lo hace todo, no tiene que entrar en el núcleo para nada, ¿de acuerdo? Y eso hace que sea tan rápida pues también pues esta infección. Muy bien, pues aquí tenéis la explicación un poquito más de la parte de biología molecular que quizás pues no nos explican en los medios de comunicación, porque evidentemente esto no tiene ninguna repercusión para la sociedad, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es importante pues, que lo sepamos y que aprovechemos esta información y que ya que pues estamos viviendo esta situación tan anómala y tan catastrófica socialmente, pues la aprovechemos biológicamente pues, para aprender mucho más. ¿De acuerdo? Muy bien, cualquier duda, cualquier cosa que me queráis comentar, pues me lo decís y intentamos resolver las dudas. ¿De acuerdo? Que vaya bien, chao, chao.